Crack Podcast. We were built to rise, turning bold ideas into bright lives. From Guatemala, now we're reaching worldwide. Revision meets action and purpose meets drive. This is our moment, this is our time. Bienvenidos a el primer episodio de la temporada 2 de Crack Podcast. Hoy estoy con Isabela Fuentes. Va a ser mi co-host en los podcasts internos que vamos a tener en Crack. Hola Isa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Contame un poquito, ¿cuál va a ser la dinámica de hoy para que los que están viendo sepan? Bueno, la dinámica de hoy va a ser un poco conocerte a ti, conocer un poco de Crack, del impacto que queremos, pues, que quieres tener tú en Guatemala, pues, y en el mundo eventualmente. Entonces, sí, es darte a conocer un poco más. Buenísimo, me super parece. Este va a ser el inicio de los internos. Vamos a tener un interno una vez al mes, que va a ser Isabela y yo, y vamos a estar rotando también gente aquí interna, ¿verdad? Trayendo algún tercer invitado, pero los internos van a ser Isabela y yo. Entonces, si querés, empecemos. ¿Qué querés saber de mí? Bueno, es que ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial, estamos implementando, pues, que lo implementamos en la empresa, que va a automatizar, que va a hacer aquí, que va a hacer allá. Todo el mundo está hablando mucho de la inteligencia artificial. Así es. Y antes de empezar, antes de hablar un poco de Crack, quiero entender o quiero saber cuando tú pensaste que la tecnología podría cambiar no solo la carrera, sino que la forma que opera las empresas en Guatemala y en todo el mundo. Pues fíjate que la primera vez que lo pensé, no te sabría decir. Yo he sido una persona que siempre ha estado involucrada en tecnología. Desde muy joven, ¿verdad? Desde los 19 años. Entonces, en ese momento yo ya vi el cambio que estaba teniendo en, en la humanidad, pues, y no solo eso, acuérdate que mi generación es una generación un poco extraña, Ujú. porque yo era un niño cuando se empezó a dominar el ámbito del Internet, ¿verdad? Salió el Internet tal vez un poquito antes de que yo naciera, pero cuando se volvió grande empezó a ser como es ahorita la inteligencia artificial. Yo haber tenido unos 6, 7 años, entonces se está adoptando poco a poco. Fue un cambio de sociedad muy grande que no como tu generación, ustedes ya nacieron y crecieron con el internet y la tecnología. Ponerle, yo no sé si vos te acordás no tener teléfonos. No, no me acuerdo. Me cachás, mi papá todavía tenía un beeper cuando era un niño, pues. Yo tenía que llamar de la casa al centro del beeper, dictarles el mensaje y ellos se lo escribían y se lo mandaban a mi papá cuando estaba en la finca. Era la única manera de comunicarme con él. Hacía eso, le mandaba el beeper y a él, cuando llegaba a algún lugar con teléfono de línea fija, ya me llamaba. Esas no habían celulares. Entonces, de ahí mi papá empezó con celulares, y era un poco más fácil la comunicación. Y yo, por ser el último de 4, ponerle mis hermanas, empezaron con teléfonos, después yo, pero ponerle yo cuando mi primer teléfono no tenía cámara. Uno de mis teléfonos, cuando yo era niño, le tenías que conectar, era como un accesorio, la cámara, que vos agarrabas el teléfono, le conectabas la cámara y ahí. Entonces yo he visto el cambio que ha tenido la tecnología. Entonces, cuando se trata de la IA en sí, ¿cuándo sabía yo que iba a poder tener cambio en la sociedad como el que está teniendo y el que va a tener? Tal vez, diría yo, 2018, 2017. Por ahí diría yo que fue ese momento existencial que yo tuve y dije, wow, esto va a ser más grande que el internet, pues. Sí. Bueno, sí, entonces, pero entonces, siguiendo, antes de fundar Crack, ¿quién eras? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué tanto para atrás querés que vaya? Porque puedo empezar desde cuando vivía en Guatemala y cómo me formé a la persona que me volví antes de Crack,
¿O querés solo como mi experiencia No, laboral? quiero desde que te fuiste. O pues, que estés acá y que te... Buenísimo. Entonces, contando un poquito de mí, ¿verdad? Yo nací aquí en Guatemala en el 1993, ¿verdad? Tengo 33 años. Em, Tengo 3 hermanas mayores y mis papás. Cuando yo estaba creciendo, yo crecí de una manera de que el deporte era lo central, ¿verdad? La educación, el colegio en sí, era importante también, pero no era el enfoque central. En mi casa, yo empecé artes marciales a los 3 años. De esa edad estuve entrando y saliendo en diferentes escuelas hasta que mis papás se involucraron en el sentido de que ellos también se metieron al karate, ¿verdad? Entonces, en un momento, pues, de mi juventud, tal vez habrán sido unos 8 a 10 años, que todos en mi familia hacían karate. Éramos los 6 haciendo karate. En mi casa, mis 2 papás son cintas negras, mis 3 hermanos cintas negras y yo también. Entonces, el enfoque fue ese. En segundo plano venía el fútbol, ¿verdad? Como buen chapín, me encantaba el fútbol. Estaba en 3 equipos de Enfoteca, en equipo del colegio, entrenábamos. Entonces, sí era bien, mi enfoque era mucho en el deporte. También empecé a ir al gimnasio, a levantar pesas y todo a los 13 años. Iba a nadar. Entonces, yo me considero que en mi juventud fui un atleta, pues, ¿me entendés? Tal vez de los 13 a los 19 años, no, tal vez de los 12 a los 19 años, entrenaba pues, entre 4 a 6 horas diarias, más o menos, fines de semana, tal vez 1 o 2 horas, porque era cuando descansaba. Entonces, a los 16 años estuve en varios colegios, también quiero tocar. Fue una persona que salí de fiesta bastante también en mi juventud, ¿verdad? Cuando estaba aquí en Guatemala. Entonces, creé una red bien definida y en sí bien, no tan común, ¿verdad? Por haber estado tan involucrado en el deporte y en diferentes deportes y también ser una persona tan social, haber pasado por tantos colegios. Puedes creer, yo pasé por 5 o 6 colegios antes de irme a los 16 años. Fueron bastantes. Fueron bastantes. Entonces, pero aquí llego con esto, que me volví una persona muy social, muy extrovertida, a la misma vez bien adaptable a la situación social. Siento que soy muy buen comunicador por lo mismo, ¿verdad? Mi primer trabajo fue en artes marciales, dando clases, ¿verdad? Yo a los 14 años empecé a dar clases de karate, entonces eso también me ayuda a poder desenvolverme, explicar ciertos conceptos y todo. Después de los 16 años, mi familia decidió migrar a Estados Unidos. Me mudé a Coral Springs, en Florida, donde fui 2 años del colegio, ¿verdad? Me gradué del high school en Florida. En ese momento yo siempre quise estar en la milicia, siempre quise ser militar. En Guatemala también, mi abuelo era coronel aquí en el ejército guatemalteco. Él fue a la escuela politécnica, estuvo hasta instructor en la escuela politécnica. Siempre me llamó la atención para mí de niño poder entrar al cuarto de mi papá, sentarme a ver películas de guerra con él y todo es algo que sí fue muy importante para mi relación con él. Entonces yo siempre fantaseé estar en el ejército. En el ejército, entonces cuando fui al colegio en Estados Unidos, en el high school, entré en un programa militar. Entonces yo 2 veces por semana iba uniformado al colegio, teníamos que marchar, nos enseñaban a usar los rifles y cosas así, ¿verdad? Entonces, mi idea era, terminando el colegio, entrar a un programa militar similar en alguna universidad. Y por cosas de la vida, fíjate que mi profesor no tenía el contacto del chavo que era el encargado de ese programa militar
en la universidad que yo quería ir. Entonces me recomendó, yo creo, que bien sabiendo que iba a pasar, me recomendó ir a la oficina de reclutamiento Ujú. para ir a preguntar el contacto de esta persona. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a la oficina de reclutamiento y no, que puedes ir a la universidad en lo que estás en el ejército, que no te preocupes, que te pagan la universidad y todo. Y me super convencieron de no ir a la universidad y entrar directamente al ejército. En ese momento iba a entrar al Army, no a los Marines. Entonces tuve pláticas con ciertos conocidos y todo y me dijeron, mano, no puedes entrar al Army sin primero ir a hablar a los Marines, ¿verdad? Más por cómo era yo de físico, de intenso y de todo, ¿verdad? Ujú. Entonces dije, está bien, pues pasé con ellos y me sentí en casa con ellos, pues la forma que ellos actúan, lo que representan, a lo que me refiero también con lo que representan es cómo ellos se, se dan a ver al mundo, ¿me entendés? Como Ujú. Marine, ellos bien uniformados, hablando claro, hablando bien y todo. La verdad me sentí en casa y decidí entrar al ejército. Entonces, eso fue en el 2012. En el 2012 entré a los Marines, ¿verdad? A la Marina de Estados Unidos, donde serví por 4 años como aviónico técnico. Sí. Entonces, va, por ahorita, antes de seguir, preguntas, ¿querés que expanden algo? Es que ¿Algo que te llamó tengo la una atención? pregunta, pero quiero escuchar un poco más de tu experiencia porque mi pregunta va a ser de toda la experiencia que has tenido, de todos los mentores que has tenido, me imagino, ¿quién fue el que más influyó en tu forma de pensar? Oye, eso sí está muy, muy difícil porque yo tuve muchos mentores que me enseñaron muchas cosas diferentes en la vida. Pero ponele a este momento de la historia, yo te diría, mi instructor de karate, Jorge Porres, fue alguien que me influyó mucho, sí me ayudó a volverme la persona que soy hoy 100% y a través de la vida, después de esa etapa, todavía tuve mucha relación con él. Él es definitivamente, mi reclutador, diríamos, el que me reclutó en el ejército, Sergeant Soro, pues ya se volvió Staff Sergeant y subió a rangos, pero en ese momento era Sergeant Soro. Él fue una persona que creyó en mí y sí me ayudó a moldear mi mente lo suficiente para entrar al ejército. Obviamente familiares, ¿verdad? Mi papá fue una persona clave en esos años, mi mamá también, los dos me enseñaron muchas cosas diferentes de la vida, eh, porque como vos sabés, ¿verdad? Mi niñez no fue lo más común de ser tan estructurada y tanto, ¿verdad? Teníamos bastante libertad de hacer muchas cosas, entonces me enseñó diferentes cosas, pero ponerle, mi papá me empezó a llevar a reuniones de trabajo así serias desde los 8 años, 9 años, pues. Ujú. Entonces, a veces habían negociaciones de bastante dinero o que no estaban felices con esto o el otro y todo, y ellos discutiendo, gente pues con proveedores o clientes y todo, yo estaba ahí de por medio, pues, y después me llevaba a la finca y me enseñaba de los árboles, de cómo tenía que estar cortado, de cómo sembrarlo, de toda mierda, ¿va? Entonces, mi papá seguro, mi mamá, mucho de la vida, de cómo ser persistente. Ella me llevaba a los entrenos. Cuando yo era niño, pues vos viviste en Pinabetes, ¿verdad? Mi mamá tenía un Sí. gimnasio ahí, ¿me entendés? Ella era la dueña del gimnasio, entonces yo la veía trabajar, cómo se aplicaba. Ella es bien versátil, bien trabajadora, ella ve cómo solucionar problemas de ciertas maneras. Fue bien interesante verla a ella ser la persona que fue en ese momento y quién se ha vuelto hoy. Entonces, hasta ese punto, sin entrar a detalles del ejército, ellos siento que han sido personas que afectaron mi trayectoria de una manera positiva. No, sí. Entonces, de todo esto, ¿cuáles son los valores que pues, tú tienes personales que estás tratando de implementar en CRAT para que pues sea una empresa exitosa?
Pues fíjate que algo que he aprendido es que todos somos humanos, ¿verdad vos? Entonces, yo creo que uno de los valores es el humano viene primero, ¿verdad? Siempre trato de ser gente con todos. Yo no veo a nadie como un número, ni trato de, de ponerlos en menos en la situación en la que están actualmente. Yo entiendo que la gente es gente y cuando me faltan el respeto, a veces son que tienen cosas en su vida que les está afectando. Sé que no todos crecimos igual, cierta gente tuvo más eh, trauma en su juventud y no saben cómo reaccionar o no han estado en el tiempo de su vida que es de reflexión y de arreglar los problemas de uno, ¿verdad? Entonces eso, de ahí ser creativo, ser visionario, pero no sé, y regresando para mí el valor más importante es el respeto, ¿verdad? Respetar a la gente. Entre nosotros tratamos de tener un ámbito laboral muy bonito, ¿verdad? Nadie está gritándole a nadie. Trato de tratar a todos como gente, ¿verdad? No trato a nadie como niño. Y eso refleja a nuestros clientes, pues siempre tratamos de que cualquier contacto con nuestra empresa sea una experiencia positiva, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que respeto y trabajar duro, pues saber que nada te lo regalan en este mundo y que hay que trabajar igual que cuando entrenaba de niño, hay que entrenar para ser bueno, igual cuando tenía que estudiar, hay que estudiar para ser bueno. En todo lo que hagamos, nadie viene siendo un experto o un profesional, ¿verdad? Yo creo que entre más repeticiones, más práctica y más interés tiene uno, es que tanto puede lograr uno en la vida. Entonces, ¿querés que siga Ok. Sí, porque te con la quedaste a la mitad historia? de la historia. Va. Entonces, regresamos al ejército, ¿verdad? Mi tiempo en el ejército fui técnico aviónico. Entonces, era una plataforma de CH-53 Eco, ¿verdad? Era el helicóptero en el que yo trabajaba. ¿Qué hacía ahí? Yo ahí, todo lo que yo estaba en la pista, dirías vos, con todos los helicópteros. Teníamos que sacar los vuelos, ingresar los vuelos, darle mantenimiento, arreglar los problemas y todo. Y yo miraba todos los sistemas que fueran eléctricos y hasta los mecánicos también, porque, entonces como ejemplo, comunicaciones, navegación, todos los instrumentos, como el piloto automático, dirías vos, pero todo eso amarra a los motores hidráulicos y todo. Yo no cambiaba los motores, pero ponete a pensar, ¿verdad? Estás hablando de motores de cientos de miles de dólares. Es mejor ver que no sea ningún otro sensor, que no sea cableado, que no sea esto. Entonces tenemos que hacer como el troubleshooting de todo el sistema. Y ya nosotros decíamos, este motor está malo. Ya venían los mecánicos y cambiaban el motor. Pero es mucho más barato cambiar un sensor o cambiar algo así que cambiar el motor, ¿verdad? Entonces, yo tuve mucha experiencia con sistemas electromecánicos, electrohidráulicos, electrónicos en sí. Entonces, y ahí fue mi primer contacto con sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad? No puedo expandir muchísimo en cómo funcionaba, pero obviamente las tecnologías de las plataformas de aviación en el ejército americano son mucho más avanzadas. Entonces, si te vas a pensar, mi primer contacto con la IA fue en el 2012. Todo el mundo habla de la IA como que si es algo moderno, algo nuevo y todo, pero estos modelos que hacen cosas increíbles vienen mucho tiempo ya en existencia, ¿verdad? Simplemente no era algo comercial que la gente podía solo pagar una membresía de 150 quetzales y tener un super genio en todo lo que querrás en tu palma Sí. de la mano, pues. Entonces, ahí estuve 4 años en el ejército. Una experiencia muy, muy bonita, ¿verdad? Desde la gente con la que conviví, las experiencias que pude tener. Para un evento fuimos a Nueva York, ¿verdad? Ujú. Entonces volamos en los helicópteros en formación,
en el Hudson River. Le dimos vueltas a la Estatua de la Libertad en los helicópteros. Yo iba colgando, pues no colgando, pues, pero en la rampa con los pies colgando, viendo la Estatua de la Libertad desde el helicóptero. ¡Hala, qué cool! Entonces tuve experiencias bien, bien chileras, ¿verdad? Pude volar en 3 diferentes helicópteros militares. Estuve en un barco, dirías vos, donde se parquean los helicópteros y todo. Estuve ahí eh, un tiempo también. Experiencias muy, muy chileras que la verdad sí me moldearon. Pero fíjate, mi experiencia como Marine, lo que más me ayudó fue mi experiencia como líder. Ujú. ¿Me cachas? Porque yo, cuando se trata de trabajar duro, de saber qué es lo que te lleva a ser bueno en algo y todo, yo ya lo traía. Líder también, ¿verdad? Pero no a ese nivel. En el ejército uno aprende de responsabilidad no solo propia, sino como equipo, ¿verdad? ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué significa guiar gente a tu visión? Y también cómo ser adaptable cuando tenés una meta en mente y hay que ejecutar la misión y que no todo sale como planeado. Entonces, ¿cómo poder ser adaptable en ese sentido? Entonces, ¿qué onda? Y con eso, ¿qué tipo de líder quieres ser en CRAT? Pues fíjate, un líder efectivo. Obvio, yo quiero que en lo que sea mi enfoque en ese momento sea efectivo ¿verdad? Desde cuidar a mi gente, crecer a mi gente, que ellos se vuelvan mejores, a producción, ¿verdad? Que podamos producir lo que queremos, cuando queremos, em, que todos sepan que son parte de un equipo al que ellos importan, ¿verdad? Es algo muy importante. Pero sí, ¿qué tipo de líder? Es un poco complicado porque creo que no quiero ser como lo que fuera tradicionalmente líder X o Y. Quiero ser yo de la manera más efectiva siendo líder del equipo. ¿Entendés? Ok. Y no nos contaste, ¿lograste ir a la U? Después de que te convencieron a que irte de Marine de primero, ¿lograste ir a la universidad después? Cuando estaba en la universidad no logré. Fue loquísimo, ¿verdad? Trabajaba 12 a 16 horas diarias, donde hubiera tenido tiempo para la universidad, ¿verdad? Pero entonces, saliendo de la universidad, me volví contratista militar. ¿Qué significa eso? Estaba en el sector privado, en una empresa privada, haciendo proyectos similares en aviónica, ¿verdad? Pero para el ejército americano. Entonces, quiera que no, yo estaba trabajando en los mismos helicópteros con los que trabajaba en los Marines, solo que en el sector privado, todavía dentro de la base, pero un proyecto súper diferente. Pues estábamos agarrando los helicópteros que llevaban 30 años en comisión y los renovábamos completamente a cero fallos y ya se los vendíamos de regreso al ejército. En ese tiempo, yo haciendo la transición de ejército a, a civil, dirías vos, fue que tuve a mi hijo, Fernando. Entonces yo estaba trabajando ya como contratista, pero me costaba bastante con mi hijo. Entonces ahí tomé la decisión de parar, de salirme de esa empresa y mudarme a Orlando, donde fui a la universidad. Entonces, sí, un punto grande fue, yo tenía familia viviendo en Orlando, quería estar cerca de la familia. Yo sí soy muy, muy de familia, siento que es la tribu de uno y uno tiene que confiar y apoyarse en la familia, ¿verdad? Entonces mi familia está en Orlando en ese momento, yo tomé la decisión de agarrar a mi hijo e irme a vivir a Orlando, donde ahí fui a Valencia College, ¿verdad? Que es el college de Orlando, como el público. Hice mi asociado ahí. En ese tiempo también estuve involucrado en el área de los veteranos, ¿verdad? Mi trabajo en ese momento era como servicio al cliente para los veteranos en la universidad. Entonces yo no estaba contratado por la universidad, yo estaba contratado por Veteran Affairs, ¿verdad? Que es el departamento del gobierno que le da el apoyo a los veteranos cuando salen del ejército.
cuando terminé en Valencia, por lo regular, lo normal en Estados Unidos es hacer tu asociado, dirías vos, en Community College, y después haces como tu bachelor's, pues, ¿cómo se llama? Tu licenciatura, ya en una universidad. Entonces yo hice eso, los dos públicos, ¿verdad? La universidad, entonces no el college, sino la universidad a la que fui también es pública, pero dato impresionante. O sea, es que esa universidad es la universidad con más estudiantes presenciales en todo Estados Unidos. Gigante, es una ciudad. Cuando yo estuve, éramos 45,000 personas presenciales en ese campus. Una ciudad, pues ellos tienen su propia estación de policía, ellos pueden arrestar a todos a como 2 millas a la redonda y todo. Em, También trabajé para Veteran Affairs en esa universidad. En ese tiempo estuve procesando todos sus beneficios. Yo era el que validaba todos los créditos que trae uno de ejército. Bueno, yo cuando me entré a la universidad, a mí me dieron como 50 créditos de mi experiencia en el ejército. Entonces a mí me avanzó como un año, más de un año, pues, pero en sí, para graduarte creo que necesitas, creo que 121 créditos. A mí me dieron como 50 solo por haber estado en el ejército. Y sí, fue un gran avance. Entonces estuve en la Universidad de University of Central Florida, UCF, terminando UCF, y mi experiencia en la universidad no fue como típica experiencia que uno ve en las películas en Estados Unidos, ¿verdad? Yo era veterano, mayor, con un hijo, trabajaba. Entonces fue más ir a clase, regresar, trabajar, mi hijo y así, ¿verdad? Entonces terminando la universidad, hice un par de como odd jobs, ¿verdad? Trabajos como medio flotantes por un par de meses y fue que me contactaron de otra empresa contratista militar donde necesitaban apoyo para desarrollo de software, ¿verdad? Entonces fue la primera vez que ya entré al rollo de desarrollo. La empresa en ese momento eh, era una empresa relativamente pequeña para el tamaño que es Estados Unidos, ¿verdad? Éramos, creo que como 200 personas en total, con varios proyectos enfocados en diferentes cosas. No solo era desarrollo de software, ¿verdad? Eh, entonces, estuve ahí me jalaron como QA. Pues no QA en sí, pues se llamaba Software Test Engineer, que es de prueba de software, ¿verdad? Pero fíjate que lo trabajaban un poco diferente, ¿Por qué? porque cumplías 2 roles en una posición, que la verdad sí funciona y tal vez no sea lo ideal, pero funcionó y funciona, que es, juntaron 2 trabajos, que es ingeniero en sistemas y no sistemas como se ven en Guatemala, que es de computadoras, ¿verdad? Sino yo era ingeniero de sistemas físicos. Entonces yo hacía la traducción de los procedimientos de operaciones, de cómo hacer las cosas a cómo debería funcionar en software, Ujú. ¿verdad? Entonces, como te dije, estábamos haciendo simulación. Entonces es ponerle simulación, mecánica. Entonces yo era el que, basado en ir a ver cómo funciona, tomar fotos, videos, ver toda la documentación técnica de cómo hacerlo, todo eso, yo escribía los procedimientos paso a paso de qué es el paso, cómo tenés que accionar en el simulador para que ese paso pase, adentro del simulador qué tiene que pasar, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, si apachas este botón, estas 15 luces se prenden, ¿verdad? Entonces yo era el que especificaba todo, eh,
y basado en esos procedimientos ya hacíamos los procedimientos de prueba. Entonces, al principio del proyecto, yo hacía la descomposición de paso a paso de qué es lo que tenía que pasar en el simulador y en la parte de atrás yo era QA, ¿verdad? Entonces, y a través de todo el desarrollo, yo era ese como subject matter expert, como el experto en el tema para los desarrolladores para que pudieran preguntar, mira, esto es así o es así, ¿verdad? Entonces ya venían a mí para darles la explicación más específica de cómo tenía que funcionar el simulador. Ahí estuve como junior, tal vez un año, y por cosas de la vida, salió un proyecto nuevo, me subieron a senior, después estuve apoyando como assistant project manager y todo, entonces fue una trayectoria súper rápida que a qué le atribuyo eso, varias cosas, ¿verdad? Uno, siempre un poco de suerte, ¿verdad? Uno nunca puede ver al futuro de qué situaciones van a pasar o qué oportunidades se van a dar por cosas de la vida, ¿verdad? Dos, me encantó el trabajo, entonces estaba un poco obsesionado, ¿verdad? Yo sí ponía mis 8 horas y después me quedaba cierta parte y lo quería entregar, entonces me quedaba un par de horas más haciéndolo. Algo también importante, yo estaba mayormente presencial, ¿verdad? Mi trabajo era híbrido y en sí podía no ir casi nunca a hacerlo de casa, pero como yo estaba ahí, estaba súper involucrado, hablaba con todos los project managers, con los VPs, con toda la gente todo el tiempo y eso me abrió un montón de oportunidades, ¿verdad? Solo estar presente y estar interesado y querer hacer bien las cosas, porque en ese tiempo, ponerle como al año de que yo estuve en esa empresa, otra empresa ya bastante más grande compró la empresa en la que yo estaba. Ok. Entonces, desde el día uno, ponele cómo funciona es cuando una empresa grande compra una pequeña, llegas y tienen esa presentación inicial de, bueno, los acabamos de comprar, así va a ser ahora, todo, Todo va a ¿verdad? cambiar. Todo va a cambiar. Entonces, esa reunión yo tuve el primer contacto con el dueño de la empresa, Ujú, de la grande. de la grande. Y de cosas de la vida, él estuvo en los Marines también, él estuvo en aviación. Él estuvo en los helicópteros en los que yo estuve y estuve en la unidad que yo estuve. Entonces ¡Qué coincidencia más grande! yo arreglé los helicópteros en los que él trabajó 25 años antes. Literalmente, la misma unidad, el mismo lugar, mismos helicópteros, todo. Entonces hicimos una conexión bien rara y me jalaron un montón como en el área comercial también. Entonces yo no era vendedor del día a día, dirías vos, pero me llevaban como a las, no ferias, pues, pero a las como convenciones de negocios y todo. Entonces tuve ese contacto con el área comercial, ¿verdad? Llegan coroneles, generales y todo a comprar las tecnologías que uno está produciendo y así, ¿verdad? Entonces estuve en eso también. En el tiempo que estuve ahí, empezamos a hacer bastantes automatizaciones con inteligencia artificial. Eh, yo era uno de 5 que estábamos involucrados en eso. Ciertos contratos se abrieron de parte del gobierno, entonces nuestra exposición a lo que era la inteligencia artificial en ese momento y qué se podía lograr en los tiempos que se puede lograr, cómo ser efectivo, cómo implementarlo, nuevas estrategias y todo, fue que empezaron a volar por todos lados, ¿verdad? Entonces ahí surgió la idea de abrir CRAT en Guatemala. Me quitaste la pregunta. Pero entonces, ¿por qué en Guatemala? Teniendo tanta experiencia, digamos, allá o a poder abrir en otro país, ¿por qué en Guatemala? Varias cosas. Número uno es parte de querer ayudar y dar de regreso
a lo que es uno de mis dos países, ¿me entendés? Yo sí me identifico como guatemalteco, también me identifico como americano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no, verdad? Dos, siento que hay mucha gente muy preparada en Guatemala, simplemente súper mal enfocada, no saben ni por dónde empezar o entrar, la verdad, vos has visto, vemos empresas grandes con flujo de dinero grande, que están más perdidos cuando se trata en estructura digital y cómo implementar inteligencia artificial, ¿verdad? Un mercado totalmente abierto. Mi red de conexiones acá es diferente. Acá, vos has visto, yo estoy raramente conectado con mucha gente importante. Em, Entonces hay muchos factores, ¿verdad? Este puede ser la central. Yo quiero que Guatemala se vuelva esa referencia cuando se trata de tecnología en Centroamérica y Latinoamérica. Siento que hay mucha capacidad acá y podemos como nación ser algo muy importante, imponente. Acá hay gente preparada, acá hay recursos, acá hay de todo y a veces siento que es como mal aprovechado, ¿verdad? Entonces, por eso Guatemala. Y digamos, ahorita que Crat ya lleva un año de experiencia en el mercado, ya has tratado con clientes, ya te ha tocado vivir varias experiencias. Entonces mi pregunta es, ¿qué has sentido que ha sido más difícil? ¿Crear la tecnología, vender la idea o convencer el mercado? O sea, a los clientes. Mira, la creación de la tecnología no es lo complicado. Eh, Ahorita Guatemala está en un punto de que todavía ven la inteligencia artificial como algo del futuro, que está empezando a entrar, que en algún momento del futuro lo van a implementar. Cuando no es así, pues ya lo pueden hacer. Eh, También siento que en Guatemala ahorita el gobierno no está ejecutando tantos proyectos y todo, entonces las inversiones no son iguales. Pero yo creo que también para llegando a hacer educación, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esto, para que la gente confíe, que sepa que hay gente que sí lo puede ejecutar y que se sientan cómodos poniendo en las manos de desarrolladores como nosotros los proyectos y sabiendo que nosotros no estamos tratando de aprovechar, ¿verdad? No es, nosotros queremos cambiar lo que es Guatemala, no cobrar carísimo un solo proyecto y quedarnos solo con un proyecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo lo que mencionaste ha sido, tal vez no difícil, pero ha sido un proceso que hay que pasar por y seguimos pasando por. Pero sí, yo creo que lo más difícil es que el cliente entienda los cambios que pueden tener cuando implementan buena tecnología bien ejecutada. Sí, que normalmente son personas no técnicas que hay que explicarles un poco más cómo, qué impacto va a tener y así. Entonces, digamos, ¿cómo le explicarías a una persona no técnica qué es CRAT y qué hace? A una persona no técnica, nosotros eh, básicamente tu desarrollador de software personalizado, ¿verdad? Entonces, eso es de lo más que lo puedo simplificar, pero expandiendo un poco en eso, somos la empresa que te dio un acompañamiento a la nueva era digital que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, nosotros implementamos software hecho a la medida, ¿verdad? No hay dos softwares iguales. Nos enfocamos en la necesidad empresarial más que en la solución. Entonces vemos exactamente cuál es el requerimiento y basado en eso lo creamos. Nosotros no adaptamos a las empresas a nuestro software, sino al revés. Creamos el software alrededor de la empresa. Apoyamos también cuando se trata de la asesoría empresarial, ¿verdad? Podemos agregar diferentes procesos, ayudar a estructurar la empresa y todo, pero siempre con un enfoque
a, a que el software sea la herramienta que ayuda a hacer esa transformación. ¿Y tú crees que eso es lo que nos diferencia en CRAT? Que nosotros nos adaptamos el software a ellos y no que ellos se adapten al software como Fíjate, empresa. sí, te entiendo. Y hasta cierto punto sí, pero yo creo que es la diferente visión de las empresas. Empresas quieren hacer una solución y monetizar esa solución lo más posible. Está bien. Lo que hacemos nosotros es crear esa solución para las diferentes empresas. Entonces, como te digo, no hay dos iguales. A la misma vez, lo que nos diferencia suena mal, pero también mi experiencia. Ujú. ¿Me entendés? Yo vengo de un equipo que está ejecutando a muy alto nivel tecnologías muy impresionantes. Entonces, solo es la forma de ver el problema y ser creativo en la solución. Yo siento que el equipo que tenemos ayuda muchísimo a eso. Tenemos gente joven, inteligente, con ganas de ser alguien, ¿verdad? Entonces, todos aportan muchísimo, no silenciamos a nadie. Entonces, con dar esa visión y alinear un poco lo que queremos hacer, oír la perspectiva de todos y poder avanzar, yo creo que eso es lo que nos diferencia. Ok, muchas gracias. Y ya para cerrar, algunas últimas palabras de que quieran nuestra audiencia que hagas que sepa de ti o de CRAT. Pues, de cara que nos contacten, no importa si ustedes creen que el problema es pequeño o grande, si es de data análisis, creación de software, realidad virtual. Lo que nosotros hacemos acá es identificar cuáles son las necesidades y basado en eso, o nosotros ejecutar o armar ese equipo para la ejecución de. Cuando se trata de mí, pues yo creo que como equipo vamos a hacer un cambio real en el país, que se acostumbren a verme un poco porque me van a ver más. Sí. Nuestros planes son muy chileros y que cualquier cosa que quieran saber, que dejen los comentarios en las redes, ¿verdad? Que pregunten, que me gusta esa interacción de que me digan de qué quieren saber un poco más. Pero sí, en sí soy una buena persona que está tratando de hacer un buen cambio a una sociedad que va a cambiar sí o sí. Entonces, poner mi grano de arena a que el cambio sea para bien y no para mal, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es un poco de lo que quería contar. Ok, muchas gracias. De nada, Y espero que les haya gustado y los vemos en el siguiente episodio.